Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno saludarlos a través de nuestra señal informativa de Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con titulares de la jornada. Comenzamos en América Latina. Honduras mantiene un buen desempeño económico en el primer semestre de 2025. Hoy en Contexto revisamos los resultados de la economía turística de Venezuela. Y en Economía 360, Rusia reafirma su disposición a cualquier formato de negociación con Ucrania. Comenzamos hablando de Latinoamérica en Honduras. Este país consolida su desempeño económico con un crecimiento de 3,9% en el primer semestre de 2025, una cifra que economistas califican de positiva. Vamos a ver detalles en el siguiente trabajo de nuestro compañero Karim Duarte. El Banco Central de Honduras informó que al primer semestre de 2025 la economía hondureña registró un crecimiento de 3,9% según el índice mensual de actividad económica. Los economistas destacan que este punto consolida el dinamismo de los sectores productivos y responde principalmente al consumo privado impulsado por mayores ingresos en los hogares y el constante flujo de remesas. Al primer semestre del año, la economía marcha sólida. El Banco Central de Honduras presenta los resultados del índice mensual de actividad económica a junio de 2025, donde se observa la fortaleza de los sectores productivos que alcanzaron un crecimiento de 3,9%. Este aumento se explica por el dinamismo de la demanda interna, particularmente por el consumo privado, apoyado por el aumento del ingreso disponible de los hogares y el flujo de remesas. Expertos en materia económica señalan que el crecimiento refleja confianza en la estabilidad interna, donde la demanda de bienes y servicios continúa en expansión. Además, la demanda externa de productos agroindustriales ha favorecido la balanza productiva del país, logrando que actividades como la agricultura, la industria manufacturera y el comercio mantengan una tendencia positiva. Ha repuntado un tanto las exportaciones, sobre todo por el mayor volumen de exportado de café y mejor precio del mismo. Han mejorado considerablemente también la exportación de algunos otros bienes como camarón, aceite de palma, que son importantísimos. Y el hecho es que dependemos mucho del comercio internacional. Estamos viendo que nuestras importaciones, el 84% son mercancías ya terminadas, que vienen listas para satisfacer las necesidades de la población. Entre los sectores con mayor aporte al resultado destacan la intermediación financiera, telecomunicaciones, agricultura y ganadería, así como transporte y almacenamiento. Los analistas subrayan que estos sectores muestran señales de modernización y resiliencia, contribuyendo al sostenido desempeño económico. Cadena de café, que se tienen más de 120,000 productores en esta cadena, pero también está la cadena de cacao, que tiene aproximadamente unos 5,000 productores, y también algunas cadenas que se vienen a sumar dentro de ellas, como es la cadena de apicultura. También está algunas notas de inversión para la producción de quesillo, y una cadena muy importante también que es la cadena de frijol, en esa parte específica la inversión en la producción de semilla para mejorar lo que es la producción y la productividad. El gobierno está trabajando, ¿verdad?, por el bienestar del pueblo, que haya también seguridad alimentaria, que haya alimento y que haya oportunidad para los productores para generar ingresos. Economistas coinciden en que, aunque los desafíos globales persisten, el 3,9% alcanzado es señal alentadora para la economía hondureña. Resaltan que la diversificación productiva y el fortalecimiento de la demanda interna serán claves para mantener un crecimiento estable en los próximos meses. Para Telesur, desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte.
Seguimos en ese país. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, supervisó la construcción del tramo carretero entre Sulaco y Marale en el departamento de Francisco Morazán. Y en compañía de ministros y personalidades de su gabinete, la mandataria recorrió el lugar en donde allí los lugareños esperaban para saludarla en este proyecto vial que forma parte del plan de modernización de las carreteras principales e interconexiones departamentales impulsado por la jefa de Estado. El tramo de 13,82 kilómetros cuenta con un presupuesto millonario para el beneficio directo de más de 46.000 habitantes y miles de usuarios que transitan por ese corredor. El proyecto disminuye los tiempos de traslado, facilitando movilidad y comunicaciones comerciales. El gobierno de Nicaragua proyecta cerrar el año 2025 con la construcción de al menos 150.000 viviendas, teniendo en cuenta las edificadas ya desde 2007. La codirectora del Instituto de Vivienda Urbana y Rural, Gabriela Palacios, ha dicho que la meta estratégica era completar más de 7.000 viviendas a nivel nacional, de las cuales en el mes de julio ya había más de 4.000. Palacios enfatizó que en el primer semestre del año sobrepasaron el 50% de la meta y prevé que concluyan el año con más de 7.690 viviendas. El gobierno sandinista desde 2007 ha impulsado la construcción de al menos 148.170 viviendas, una proyección de alcanzar 150.000, un logro histórico para Nicaragua. En El Salvador, sectores políticos denuncian que la nueva ley de Red Nacional de Hospitales Públicos es el primer paso hacia la privatización de la salud en el país. Legisladores cuestionan la creación de una red del sistema de salud, indicando que esto abre una oportunidad para desmantelar al gremio de médicos a nivel nacional. La nueva ley pretende traer médicos extranjeros y sustituir a personal nacional, lo que constituye un abuso de poder en contra del sistema de salud nacional. La Comisión de Médicos se movilizará para expresar su rechazo a las medidas aplicadas por el gobierno de Nayib Bukele contra un sector que trabaja para garantizar la seguridad de los civiles. Sindicatos de trabajadores, organizaciones sociales, jubilados, personas con discapacidad y familiares se concentran en las adyacencias del Congreso de la República de Argentina para exigir a los diputados rechazar los vetos propuestos por parte del presidente Javier Milei. Durante la jornada, trabajadores gritaban consignas como: frente al abandono y la crueldad, respondemos con participación, compromiso y ciudadanía. Esto para dar visibilidad a su disgusto con las medidas que se debaten en el Congreso. La Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Estado llama a un paro nacional de 24 horas en la administración pública, además de la suspensión de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país. Y en tanto, el Congreso argentino logró habilitar el tratamiento parlamentario del veto presidencial a la emergencia en discapacidad y aumento a las jubilaciones. La bancada opositora busca revertir el veto de Milei y marcar también un límite al gobierno en temas de alta sensibilidad social. El oficialismo necesita asegurar un tercio de los votos, 86 diputados, para ratificar el veto. Si esto no ocurre, el rechazo a las decisiones presidenciales pasaría al Senado, donde deberían enfrentar el mismo trámite. Vamos con esto a una breve pausa y al regreso nuestro contexto el día de hoy. Revisamos los resultados de la economía turística en Venezuela. No se retire. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. En contexto hablamos de Venezuela. Estas imágenes que usted acaba de ver pertenecen a algunos de los destinos turísticos que hoy en día son destino predilecto de miles de personas en el mundo y están en Venezuela, que ha registrado un auge en su actividad turística, consolidándose como un sector potencial para impulsar su economía. Según datos oficiales, en lo que va de 2025, el turismo en la nación caribeña ha registrado un incremento del 72% con respecto al mismo periodo del
del año pasado. Este aumento se atribuye a una estrategia de nivel social del país en la diversificación económica y acuerdos bilaterales con diversas naciones como Japón, China y Rusia, entre otros. Hay que destacar que Venezuela labra la ruta de la diversificación, posicionando el turismo como uno de los sectores prioritarios para impulsar el crecimiento económico del país, lo que se ha traducido en avances sociales significativos para el pueblo venezolano. Venezuela trabaja en impulsar el turismo como un motor transversal y un pilar fundamental para el futuro económico de la nación, y en aras de ello realizó ruedas de negocios internacionales 2025, que fue epicentro de oportunidades comerciales para el sector del turismo. Vamos de inmediato con Andrea Romero y nos cuenta de qué se trata. Mientras algunos promueven el conflicto, Venezuela sigue su rumbo. Un día me puse a coser botones. Caracas, la capital, se consagra como epicentro de alianzas y desarrollo con la Rueda de Negocios Internacional, un evento que cuenta con la presencia de más de 200 empresas de 14 países y proyecta a Venezuela como destino de oportunidades e inversiones. Los encuentros se traducen en la creación de proyectos productivos e innovadores que beneficien a los involucrados. Es importante desarrollar el producto multidestino. La región tiene una fortaleza muy grande desde el punto de vista multidestino. Si hacemos un análisis, en los próximos 9 meses hay un potencial de 9 millones de asientos. Estamos hablando desde el punto de vista de conectividad aérea. Eso es muy bueno utilizarlo y favorable para la región. Compartir cómo se complementa un país con otro. Y Venezuela tiene mucho que ofrecer, al igual que Cuba. Creemos que de esta rueda de negocios podemos hacer unas grandes alianzas, sobre todo los países latinoamericanos y los países que tenemos costas en el Caribe, para vendernos al mundo como una sola región, el Gran Caribe continental. Venezuela es de gran interés por sus riquezas naturales y culturales. Somos una agencia de viajes de China. Esa vez participar a esa rueda de negocio internacional de Venezuela, yo pienso muy importante para ya nosotros podemos conocer más de Venezuela, y también luego después de esa comunicación de esa rueda, luego nosotros vamos a visitar la más bonito de Venezuela, por ejemplo de Canaima o Mérida, y conozca más de cultura histórica de Venezuela. El talento local también demostró el valor de lo hecho en el país. Nosotros nos damos a conocer de que en Venezuela también hacemos productos de calidad para la exportación, porque son productos, pueden verse el buen acabado que tiene este sombrero, y no es industrializado, es hecho a mano. Entonces es la calidad que se puede decir, y que también nosotros tenemos la capacidad de producir. Estamos enfocados en el tema de aviturismo. Tenemos un proyecto interesante que es empezando en Cúcuta, en varios hospedajes que tenemos para avistamiento de aves, luego van a Táchira y a Mérida. Eso es un circuito binacional de aviturismo. Mientras gobiernos extranjeros crean narrativas falsas sobre el país, otros prefieren ver de cerca la realidad. Lamentablemente por fuera se escucha que es inseguro, que es peligroso, que tenemos que tener cuidado. Entonces era necesario yo venir por mí mismo para poder traer turistas, para poder decirles, no, eso es mentira. Yo salgo en la calle, compro los perros calientes, tranquilito y sin problema, de noche, solito, sin ningún inconveniente. La presencia de diversas delegaciones e inversionistas internacionales demuestra la confianza sobre Venezuela como socio comercial. Venezuela da el claro ejemplo que las puertas abiertas son la mayor respuesta ante cualquier intento de aislamiento. En la cámara de Marco da Silva, Andrea Romero, Telesur, Caracas, Venezuela. Hagamos una radiografía de cómo cerraron los números en 2024 en materia turística en Venezuela. Para el cierre de ese año, según datos oficiales del Ministerio de Turismo, a la nación caribeña ingresaron más de 2 millones de turistas internacionales. Hay que destacar que en ese año se cierran las cifras con 351 rutas turísticas en todo el país, un número que representa más de 6 veces si se compara con el indicador de solo 46 rutas que se tenía a principios del año. Y el
impulso turístico llega hasta las comunidades con rutas comunales que fomentan un turismo inclusivo que beneficia directamente a las comunidades con la generación de empleos directos e indirectos. Hacemos un recorrido 360 en economía. Comienzo con Rusia. El gobierno de ese país dice estar dispuesto a cualquier formato de negociación con Ucrania. El canciller ruso Sergei Lavrov ha expresado que la disposición a negociar es bajo la condición de un proceso sincero que no busque arrastrar a Estados Unidos a la agresiva campaña europea contra Rusia. Detalló que se preparan para cualquier formato posible, pero al ser una reunión de alto nivel, se debe preparar con la mayor meticulosidad en cada etapa y de antemano. Lavrov acusó a líderes europeos de realizar lo que denominó maniobras confusas e inmorales para influir en la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto en Ucrania. Aquí solo vemos una escalada bastante agresiva de la situación, intentos bastante torpes y generalmente poco éticos de cambiar la posición de la administración Trump y personalmente del presidente de los Estados Unidos. Como observamos durante la escolta de los europeos al señor Zelensky a Washington el lunes de esta semana, no escuchamos ninguna idea constructiva de los europeos allí. China fortalece la multipolaridad con un nuevo récord histórico en comercio en la Organización de Cooperación de Shanghái. Veamos. El intercambio comercial entre China y los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, alcanzó 293 mil millones de dólares entre enero y julio, un crecimiento del 3% interanual que consolida a la alianza como contrapeso efectivo al orden económico occidental. Según la Administración General de Aduanas, solo en julio las transacciones sumaron 45.300 millones, un aumento del 8.5%, marcando el mayor avance desde inicios de año. Las exportaciones chinas de maquinaria agrícola se dispararon 47.8%, mientras las importaciones de alimentos como pescado congelado y arroz crecieron 6.2%, reflejando una integración estratégica basada en soberanía productiva. El transporte ferroviario y aéreo lideró la conectividad. Los envíos terrestres aumentaron 7.4%, unos 94 mil millones de dólares, y los aéreos 44.6%. Cerca de 34.800 millones de dólares. Desde 2001, el comercio bilateral se multiplicó 36.3 veces, llegando a 507 mil millones en 2024. El índice de comercio de la OCS, que mide volumen, estructura y participación empresarial, alcanzó 159.8 puntos en julio, frente a los 100 en 2017, demostrando la irreversibilidad de este modelo cooperativo. Este éxito anticipa la cumbre de la OCS en Tianjin, donde China promoverá una arquitectura financiera y logística independiente del dólar. En otro tema, la inflación de Reino Unido escaló a 3.8% en julio, su nivel más alto desde enero de 2024, según la Oficina Nacional de Estadística. El alza, impulsada por tarifas aéreas, alimentos con un 4.9%, transporte con 3.2%, evidencia el fracaso del Banco de Inglaterra, que recortó tasas de interés al 4%, pese a que el índice triplica su meta del 2%. La educación con 7.5% y suministros domésticos con 7.4% profundizan la crisis del costo de vida, mientras el regulador prioriza rescates financieros sobre estabilidad popular. Este repunte confirma que las políticas de austeridad y recortes solo benefician a las élites, ahogando a familias con salarios congelados y servicios públicos desmantelados. La receta neoliberal vuelve a mostrar su rostro más cruel: la inflación para el pueblo con ganancias para el capital. Vamos
Vamos ahora con indicadores petroleros al cierre de la presente jornada con números en verde. El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $62.83, 48 centavos de dólar en alza. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica con $66.35, 56 centavos de dólar más arriba que la jornada anterior. Y la cesta OPEP marcó $68 con 24 centavos de dólar. Con esto finalizamos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.